futuro y sobre nuestro presente. Quisiéramos, en primer lugar, a nombre de la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanas México Mejor sin TLCs, agradecer a los medios de comunicación por su asistencia. Es muy importante y muy relevante que transmitan a la ciudadanía lo que de este evento va a salir. En segundo lugar, nuevamente bienvenidos todos a este evento. Tercer lugar, agradecer al senador Mario Delgado por las facilidades y en particular a Sara Aguilar, que nos ayudó y nos en toda la facilidad de organizar este evento. Muchas gracias. Y bueno, vamos a tener un programa exhaustivo en donde en esta primera parte, bueno, va a haber una serie de intervenciones del senador Mario Delgado, del compañero Jerry Díaz, que es presidente del principal sindicato de empresas privadas de Canadá y además es parte de la delegación oficial de negociación igualmente de Canadá. Vamos a tener la participación de la compañera Beatriz Cortés de Lestunam y finalmente al compañero Alberto Arroyo de Remalc, todos parte de la Convergencia de Organizaciones México Mejor sin TLCs. Después va a haber una serie de posicionamientos de los diferentes sectores, va a haber de la parte sindical, vienen compañeros de la industria automotriz y se va a discutir un tema que es fundamental, que es el tema de salarios, va a estar el tema de agricultura, el derecho de los campesinos y soberanía alimentaria, va a haber un panel sobre de derechos humanos y digitales y un panel de cambio climático y megaproyectos, temas fundamentales y que para nosotros como organizaciones pues son temas de preocupación e interés. Sin más, quisiera darle la palabra y reiterarle nuestro agradecimiento al senador Mario Delgado para que nos pudiera dar un mensaje de bienvenida y un mensaje en general. Muchas gracias, senador, y adelante. Muchas gracias, Enrique. Bienvenidos a todos y a todas. Queríamos organizar esta reunión. Estábamos buscando algún lugar en donde poder organizarla y de manera circunstancial no nos quedó otra más que organizarla aquí, pero a mí me dio mucho gusto que se pueda hacer aquí, justo en el Senado de la República, porque queremos que se escuche la voz que no forma parte de las negociaciones oficiales, que es la cara real de lo que pasa, de las consecuencias de los distintos sectores del Tratado de Libre Comercio. Entonces, finalmente, después de la negociación oficial del gobierno, tendrá que caer aquí un proceso de debate y análisis de lo que firme el gobierno para ver si se aprueba o no, es lo que nos señala la Constitución. Por eso qué bueno que desde hoy empecemos a tener estas reuniones y escuchar, tener un escenario mucho más plural de lo que tiene el gobierno en su negociación. Entonces, primero que nada, quiero darle la bienvenida a quienes hoy nos hacen el honor de acompañarnos, a Alberto Arroyo, a Jerry Díaz, de Canadá, bienvenido, Beatriz Cortés, a Ivette González, que forman parte del panel que va a arrancar a continuación. Y yo simplemente quisiera comentarles, su servidor ha sido parte de una pequeña comisión que se formó aquí en el Senado para darle seguimiento a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Es público que nos reunimos con el secretario de Economía una vez que terminan cada una de las negociaciones y bueno, se nos informa de los avances que se van teniendo, pero no formamos, el Senado no forma parte
de la comisión que está haciendo esta renegociación. Hasta que termine la negociación del gobierno, entonces entrará la tarea del Senado como lo marca la Constitución. Pero nosotros hemos estado insistiendo en que estamos en una negociación, no como resultado de una reflexión de los tres países, después de 23 años, y tener muy claros los balances de dónde estamos, qué se quería lograr y dónde estamos en todos y cada uno de los sectores. Cuando menos en México no tenemos un diagnóstico claro de cuál es el resultado de 23 años de Tratado de Libre Comercio en los distintos sectores. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuál debería ser la agenda de México en esta negociación? Parece que entramos así, sin ninguna análisis estratégico, y ha sido muy reactiva la posición del gobierno mexicano respecto principalmente de la agenda que señalan los Estados Unidos. Y esto no es una buena noticia, porque no nos permite tener una visión integral de cómo podríamos mejorar, qué tipo de negociación deberíamos tener para mejorar en cada uno de los sectores, y que finalmente el impacto del libre comercio en Norteamérica traiga beneficios para nuestra economía. Después de 23 años, la tasa de crecimiento en nuestro país sigue estando en alrededor de 2%, sigue aumentando el número de pobres, y los salarios no mejoran como mejoraron en el resto de Norteamérica. Y de repente, pues el gobierno se pone muy nervioso cuando las organizaciones sociales dicen: pongamos sobre la mesa el tema de los salarios, el tema del cambio climático, el cómo hacemos que el comercio tenga efectos redistributivos y de crecimiento. Y entonces el gobierno se pone nervioso y dice: no, esos temas deberían de quedar fuera. Y qué bueno que hoy estemos impulsando justamente eso, porque no podemos cerrarnos a disminuir la agenda estrictamente a un tema de tarifas y de aranceles en algunos sectores, sí que haya consecuencias en todo lo demás. Si el libre comercio es para mejorar las condiciones de vida de un país, no simplemente para que los ganadores siempre sean los mismos, no solo en México, sino también en Estados Unidos y también en Canadá. Entonces, este tipo de mesas, encuentros, este tipo de convergencias, que aquí vemos una articulación horizontal, independiente, plural, de organizaciones sociales, campesinas, sindicatos, organismos de derechos humanos, movimientos y redes de derechos digitales, medios alternativos de comunicación, movimientos ambientalistas y confederaciones de trabajadores, además de académicos, científicos, investigadores. Qué bueno que se esté planteando la otra negociación. ¿Cuál es el complemento de la agenda que debería sí formar parte de las negociaciones oficiales? ¿Por qué? Porque en toda la narrativa del libre comercio hay algunas cosas que ya claramente no están funcionando, y me parece que el más evidente es el de los salarios. Prácticamente el que los salarios no crezcan en México, que estén igual que hace 20 o 30 años, pues está provocando ya el cuestionamiento por parte de los Estados Unidos de si hay un dumping laboral en todo esto. Es decir, nuestra política salarial es la que está poniendo en riesgo incluso la existencia del tratado. Y es una vergüenza para México que la oferta en esta renegociación y para el resto del mundo sea oferta laboral barata. Eso es lo que pone México en la mesa y se presenta como un lugar atractivo para las inversiones. Nuestros trabajadores, con nuestra política laboral, nos vamos a encargar de que no sean un factor de presión
en los costos de producción de las empresas que vengan a instalarse. Eso es una vergüenza. Es insostenible para México. Por eso, Jerry, qué bueno que tú pusiste el tema en la mesa. Créeme que aquí fue toda una revuelta. Nosotros no nos cansamos de decir eso, pero ya no nos hacen mucho caso. Pero de repente llega de afuera, oigan, ¿y por qué no crecen los salarios en México? Y de repente, boom, se arma toda una discusión muy útil para nuestro país y nos ayuda a derrumbar falsos mitos en los que se sostiene ese anclaje del salario, que va a generar inflación, que debería relacionarse a la productividad. Pues ahí está el crecimiento de la productividad de los trabajadores mexicanos y no se ve compensado en términos salariales. Bueno, yo ya hablé demasiado. Decir que hay mucha incertidumbre en México por esta agenda tan inestable del gobierno de los Estados Unidos, que esta extensión de las negociaciones hasta marzo, porque Estados Unidos estaba muy ocupado con su reforma fiscal y su discusión del presupuesto, ha alargado las negociaciones hasta marzo. Qué bueno, porque nos da más tiempo de organizarnos, de tener una agenda que tenga más incidencia en las negociaciones actuales. Sin duda que va a ser un tema fundamental en la campaña electoral en nuestro país y también en los Estados Unidos en noviembre del año que entra. Y creo que tenemos la oportunidad a partir de esta organización y de presionar y presentar análisis y presentar propuestas de que tengamos una negociación más justa para todos los sectores en México, en Estados Unidos y en Canadá, y que no ganen siempre los mismos, que no sean los ganadores de siempre, y que cambiemos esta tendencia que tenemos en Norteamérica y en México, pues una polarización del ingreso, y pues no dar cabida tampoco pues a una agenda que se ve por parte de los Estados Unidos muy agresiva, que puede tener consecuencias para los trabajadores y muchos de los sectores en Estados Unidos, en Canadá, pero sobre todo en nuestro país. Está en discusión, me parece, con NAFTA, no solo un acuerdo entre América del Norte, sino también los paradigmas sobre los cuales se va a sustentar el comercio internacional en los próximos años. Esperemos que el bienestar de los trabajadores, que el medio ambiente, que los derechos de la mujer sean parte fundamental y no solo la discusión de las ganancias de los grandes corporativos. Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Reitero, me da mucho gusto que el Senado abra sus puertas para recibir esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, por su mensaje, y definitivamente coincidimos en parte de lo que comentó, y consideramos a usted y a un grupo amplio de senadores como nuestros aliados. Hay que recordar que, por ejemplo, hace un par de años, en el marco de las negociaciones igualmente poco transparentes del Acuerdo Transpacífico TPP, estuvimos igualmente en este recinto legislativo trabajando, conversando sobre los riesgos que implicaba este Acuerdo Transpacífico, que hoy lo quieren volver a revivir. Y pues el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues es parte también de este modelo que desde nuestro punto de vista ya está fracasado. Y nosotros somos organizaciones que hemos estado no solamente protestando y en contra, tenemos análisis, reflexión y sobre todo alternativas a este modelo que nos han impuesto, y que los resultados, y que lo vamos a ver más adelante, pues ha sido perjudicial para la gente. Nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento
agradecimiento, senador, y le tomamos la palabra que en caso de que cuando llegue el tema al Senado, pues estamos ciertos que aquí vamos a encontrar un espacio para que nuestra voz se escuche. Muchas gracias, senador. Bien. Para seguir con nuestro programa, nos da mucho gusto que esté en este foro de la otra negociación al compañero Jerry Díaz. Tal como lo dije, él es presidente del sindicato más grande, el principal sindicato de empresas privadas de Canadá, y además es parte oficial de del grupo negociador del gobierno de Canadá. Cosa que en México pues es solamente un sueño guajiro de que las organizaciones sociales críticas y con propuestas pues pudiéramos estar en ese tipo de mesas. Comentarles a los compañeros y a los medios de comunicación que ahorita Jerry simplemente va a dar un mensaje, pero su intervención principal y fuerte va a ser en el siguiente panel, para que pues nos puedan acompañar los medios de comunicación en el mensaje que va a tener posteriormente a esta mesa. Así que bienvenido, Jerry, muchas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Si quieres. Adelante. Un segundito. Ya está. Well, good morning, and thank you very much for having me at this most important forum today. Muy buenos días y muchas gracias por haberme invitado a este foro tan importante. And it is an honor for me to be here in Mexico with your senator, with the labor movement, talking about workers' rights, workers' issues. Es para mí un honor poder reunirme esta mañana con el senador Delgado y con representantes del movimiento laboral en México para hablar precisamente de los derechos laborales en México y de los temas que enfrentan. I represent over 315,000 members in Canada in the 20 largest economic sectors of the country. Represento a más de 315,000 trabajadores de todo Canadá en más de 20 de los sectores económicos más importantes del país. My members build cars, trucks, work in mines, work in the oil and energy sector. Los trabajadores que representamos en mi sindicato son quienes arman los automóviles, trabajan en las minas, trabajan en la industria petrolera y de la energía. I am here to work with you on the renegotiation of NAFTA. Y estoy aquí para colaborar con ustedes en la renegociación del TLC de Norteamérica. 23 years ago, we were told in Canada that NAFTA would be good for workers in Canada, the United States, and Mexico. Hace 23 años en Canadá nos dijeron que el TLC de Norteamérica traería beneficios para los trabajadores en Canadá, en los Estados Unidos y en México. We were told that the standard of living for Mexican workers would increase to be on par with Canadian and American workers. Nos dijeron que el nivel de vida de los trabajadores en México se elevaría para estar a la par del que teníamos en los Estados Unidos y en Canadá. It was a lie. Y fue una mentira. It was never about raising the standard of living for Mexican workers. It was about driving down wages in Canada and the United States and the exploitation of Mexican workers. Y no se trataba de mejorar el nivel de vida de los trabajadores en México. Por el contrario, era una iniciativa para hacer que los salarios en Canadá y en los Estados Unidos bajaran con el paso del tiempo y con eso lograrían, según ellos, la igualdad de los trabajadores. In Canada, I can buy the car that I build in 5 months. En Canadá, si yo trabajo en la industria automotriz, yo puedo comprar uno de los autos que yo colaboro para armar en 5 meses. In Mexico, you can buy 4 tires, 4 rims, and a steering wheel. Y en México apenas alcanza para comprar las 4 llantas con sus rines y el volante. Workers in Mexico should get paid the same as workers in Canada and the United States. Los trabajadores en México, a los trabajadores en México se les debe pagar lo mismo que se les paga a los trabajadores en Estados Unidos y en Canadá. We all have families, we have children, we want the same things, we want housing, we want food, we want clothes, we all want the same things as workers.
Todos tenemos familias, todos tenemos hijos y todos queremos lo mismo como trabajadores. Queremos tener una vivienda, queremos comprar ropa, queremos estar bien. Todos tenemos derecho a lo mismo como trabajadores. The standard of living for Mexican workers is worse today than it was 23 years ago. Y el nivel de vida de los trabajadores mexicanos es peor de lo que era hace 23 años. So I'm here to work with all of you to change that once and for all. Por eso yo estoy aquí para trabajar con ustedes para ayudar a cambiar esto de una vez y para siempre. We are saying to our government that we cannot come to an agreement unless the Mexican government agrees to put labor standards in the body of NAFTA. Nosotros hemos sido muy claros con el gobierno canadiense y les hemos dicho que no vamos a participar en este tipo de negociaciones a menos que el gobierno mexicano se comprometa a tomar las medidas necesarias para que se eleve el nivel de vida y los salarios de los trabajadores en México. Why is it that the Canadian government put proposals forward to raise the standard of living for Mexican workers and we are being stopped by the Mexican bargaining team? Y es así que el gobierno canadiense ha incluido propuestas para que el gobierno de México tome las medidas para que haya salarios más altos en México, pero en todo momento esas propuestas han sido frenadas por el equipo de negociación de México. There will not be an agreement until the Mexican team agrees to free collective bargaining, the elimination of yellow unions, and that Mexican workers get paid what they deserve. Así que no habrá avance en estas negociaciones hasta que el gobierno mexicano acepte las propuestas del gobierno canadiense, que los trabajadores mexicanos tengan un verdadero derecho a la negociación colectiva y que desaparezcan los sindicatos oficialistas. I'm here to negotiate with you a trade agreement that benefits workers in Canada, the United States, and Mexico. Estoy aquí para negociar con ustedes un acuerdo comercial que beneficie a los trabajadores en México, en Canadá y en los Estados Unidos. When we look at workers' rights, there can be no borders. It has to be about equality for working men and women. Cuando hablemos de los derechos de los trabajadores, no podemos concebirlo como un asunto que tenga fronteras. Debe haber igualdad de derechos para los trabajadores, hombres y mujeres. In Canada, an auto worker makes 525 pesos an hour. En Canadá, un trabajador gana en promedio 525 pesos por hora. When I say that, people laugh and believe that it is not possible. Y cuando digo esto, hay gente que se ríe de mí y me dice que eso no es posible. The facts are is the corporation can afford to pay it, but they don't because the government would prefer it that way. Pero la evidencia más sólida que tengo es que las corporaciones internacionales pueden pagarlo porque lo pagan en estos países. Es simplemente que las políticas del gobierno hacen que sea posible no pagar esto a los trabajadores. The cost of a car is only 4% labor. El costo de un automóvil es apenas 4% mano de obra. They can multiply your wages 10 times and it wouldn't impact the price of the car. Así que podrían multiplicar los ingresos de los trabajadores 10 veces sin que eso tenga un impacto significativo en el precio del vehículo. It's our time as working class people to get it right. Es nuestro momento como clase trabajadora hacer que las cosas se hagan bien. I'm here for you. Yo Let's estoy fix aquí NAFTA. por ustedes. I'm sorry. Muchas gracias, Jerry, por tus palabras y efectivamente, pues lo que comenta Jerry, cómo el gobierno mexicano se comporta al interior de las negociaciones en contra de su gente, de su país, a los que supuestamente defiende. Y bueno, la voz de Jerry es muy clara y nos dice pues que el gobierno mexicano solamente negocia para unos cuantos y no para la mayoría de los mexicanos. Es una pena, pero muchas gracias, Jerry, y bueno, nosotros
en esta coyuntura vamos a presionar y vamos a hacer lo que nos toca desde estos espacios, desde las calles, y bueno, pues creemos que tu voz dentro de esa negociación, pues vamos a estar representados y pues seguramente nos vas a dar más información de cómo se comporta el gobierno mexicano ante esta coyuntura. Bien, por una omisión, también nos acompaña en esta mesa la compañera Ivette González, de una organización que se llama Poder, también de parte de la Convergencia de México Mejor Sin TLCs. Bienvenida, Ivette, y una disculpa. Bien, para continuar con nuestro programa, le vamos a dar la palabra a la compañera Beatriz Cortés, que es parte de el STUNAM, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional, para que dé un posicionamiento claro y contundente de la Convergencia México Mejor Sin TLCs. Adelante, Betty. Buenos días a todas y todas. Muchas gracias nuevamente al senador Mario Delgado por la oportunidad que nos da de podernos expresar, y bueno, leeremos el pronunciamiento. Plataforma programática de las organizaciones firmantes ante el inicio de la renegociación del Telecán. Rechazamos el Telecán y su renegociación, no a la profundización del fracasado modelo de libre comercio, por otro modelo de cooperación y complementación entre los pueblos de Estados Unidos, Canadá y México. No en nuestro nombre. El actual gobierno mexicano carece de respaldo social y de legitimidad para negociar nuestro futuro. Una negociación acelerada del Telecán es una claudicación. Los negociadores mexicanos están tan obsesionados en mantener el Telecán y terminar su modernización antes de entrar de lleno en la coyuntura electoral, que están dispuestos a ceder a cualquier demanda del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones transnacionales. Peña Nieto no nos representa para negociar nuestro futuro. No tiene la legitimidad. La última encuesta le da el 4% de aprobación amplia a su gobierno. Entre el sector empresarial, 7 de cada 10 directivos de empresas no aprueban su gestión. Una negociación que determinará nuestro futuro no debe negociarse en secreto. Al actual gobierno solo le ha interesado oír la opinión de los beneficiarios del Telecán, que son unos cuantos grandes empresarios. Exigimos que la hoja de ruta y los términos de la negociación sean públicos y de aprobación final. No se realice sin una amplia discusión de todos los sectores de la población. El excluido principal es el pueblo mexicano y sus organizaciones, pero también el grueso del empresariado nacional. No aceptamos la falsa disyuntiva entre nacionalismo o libre comercio. Buscamos una nueva forma de integrarnos en la dinámica mundial en beneficio de todos los pueblos y del planeta. No podemos confiar nuestro futuro a la supuesta mano invisible del mercado, que en realidad no es invisible y tiene nombre. Las grandes corporaciones que hoy dominan el mercado y han puesto en riesgo la sobrevivencia misma de la vida humana en nuestro planeta. Proponemos un nuevo acuerdo de cooperación y complementación, no de mayor desregulación para dejar todo en las manos del mercado, es decir, no de libre comercio, a la vez que permita fortalecer la economía interna y diversificar nuestras relaciones con el exterior. Si el gobierno de Estados Unidos o Canadá no acepta, no nos debe asustar que termine el Telecán. Es preferible no tener acuerdo que tener un peor acuerdo. Proponemos como principios rectores para una nueva relación en América del Norte y con el mundo. Lo siguiente. Punto número 1. Cualquier acuerdo debe respetar la soberanía nacional de los 3 países y reconocer el derecho a la autodeterminación en sus políticas de desarrollo con justicia y sustentabilidad. Ello implica al menos lo siguiente. A.
debe excluirse cualquier mecanismo supranacional de solución de controversias como los planteados en el capítulo 11 y 12 del Telecán o el denominado sistema de corte de inversiones planteada en el tratado entre Canadá y la Unión Europea. A los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, se les debe garantizar seguridad jurídica, es decir, reglas claras, pero no otorgar privilegios o derechos extremos, incluyendo tribunales supranacionales, privados y a puertas cerradas, como el CIADI del Banco Mundial para dirimir controversias. Inciso B, ningún acuerdo debe limitar la soberanía para definir la política exterior, incluidos los temas comerciales o de inversión. Debe excluirse de cualquier acuerdo de comercio e inversión el llamado principio de tratado nación más favorecida, es decir, el derecho de cualquier país socio en algún acuerdo comercial o de inversión a que se le extiende cualquier concesión hecha a algún país amigo. También debe excluirse el llamado principio de trato nacional, es decir, trato a las mercancías, servicios o inversiones extranjeras como si fueran nacionales. Inciso D, cualquier negociación debe reconocer las asimetrías entre los países firmantes y mantener el principio aún vigente en la Organización Mundial del Comercio al tratado especial y diferenciado a los países de menor desarrollo. Inciso E, cualquier acuerdo debe salvaguardar el derecho a proteger y promover la cultura nacional, incluida la multiculturalidad existente en su interior. Las mal llamadas industrias culturales no deben incluirse en ningún acuerdo de comercio e inversión. Inciso F, las empresas públicas, así como las compras y contratos públicos, no deben estar sujetos a ningún tipo de compromiso y regulaciones supranacional. Por tanto, rechazamos que el gobierno mexicano pretenda incluir el petróleo en la renegociación del Telecán, así como excluir tecnologías depredadoras del medio ambiente y la salud humana como el fracking. Lo mismo vale para otros sectores estratégicos como las telecomunicaciones, los servicios públicos y el entorno digital. Inciso G, los estados nacionales deben poder conservar la posibilidad de una política económica e industrial que satisfaga el mercado interno y favorezca un alto contenido y valor agregado nacional de los productos exportables. Para ello, las reglas de origen necesarias para las facilidades arancelarias en la exportación debe exigir un contenido nacional y no solo de la región. Inciso H, en materia de comercio, cada país debe poder excluir del libre comercio los productos que considere convenientes, por lo que toda la negociación debe ser sobre listas positivas. Inciso I, en materia de inversiones extranjeras en cualquier tratado, se debe conservar la posibilidad de incluir requisitos de desempeño en la autorización de inversiones extranjeras. Se debe salvaguardar la posibilidad de implementar controles de capitales, especialmente los especulativos. Nada debe impedir que se pueda escoger las inversiones productivas que colaboren con el Proyecto Nacional de Desarrollo y sea respetuosos del medio ambiente y de todos los derechos humanos. Inciso J, cualquier tratado debe incluir mecanismos que faciliten la colaboración internacional para evitar el lavado de dinero, los flujos ilícitos de capital y la evasión fiscal, así como acabar con los paraísos fiscales. Inciso K, en materia agropecuaria, México debe garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y excluir los grandes básicos, especialmente el maíz y todos aquellos productos indispensables para garantizarlas. Deben excluirse los cultivos transgénicos y para autorizar su consumo debe seguirse el principio precautorio, es decir, en caso de duda no se autoriza, y obligarse a que su etiquetado lo indique. De la misma forma,
mantener la adhesión de México al Acta UPOV de 1978 y rechazar el compromiso de adherirse al Acta UPOV 1991 sobre la biodiversidad, como pretendió en el TPP. Número 2. Cualquier acuerdo debe garantizar la plena vigencia de todos los derechos humanos. Ello implica al menos lo siguiente. Inciso A, prevalencia del derecho internacional sobre derechos humanos sobre cualquier acuerdo de comercio e inversión. No basta una cláusula democrática como la existente en el TLC entre México y la Unión Europea, la cual no tiene mecanismos de aplicabilidad y sanciones. La lógica misma de los tratados de libre comercio son incompatibles con la legislación internacional de derechos humanos, como lo han manifestado expertos y relatores especiales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, que ponen en cuestión que el clausulado del TLCAN sea compatible con los compromisos de los Estados Unidos, de los estados firmantes en la legislación internacional de derechos humanos. 1. El contenido mismo de todo lo que se pacte debe ser compatible con el respeto de todos los derechos humanos. Exigimos que los 3 países apoyen las negociaciones en las Naciones Unidas para un tratado vinculante y sancionable para las transnacionales en materia de derechos humanos que actualmente se negocia en Ginebra. Por lo pronto, los 3 países deben acordar someterse obligatoriamente y no dejarlo sujeto a la responsabilidad empresarial, a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU. Inciso B. La negociación misma de cualquier acuerdo debe hacerse con pleno respeto al derecho humano, a la información y consulta previa a todos los sectores de la población. Para ello se debe de cumplir con una serie de características básicas que exponemos en el documento. Los 3 países deben ratificar y someterse al convenio 169 de la OIT y no regatear en las leyes internas este derecho fundamental al consentimiento propio, libre e informado. Inciso C. Cualquier acuerdo sobre comercio e inversión debe reconocer explícitamente que en caso de incompatibilidad prevalecerá el derecho humano a un medio ambiente como expresado en la legislación internacional y nacional. Por lo pronto, los 3 países deben ser parte del Acuerdo Climático de París, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, el Comercio General 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, en lugar de socavarlos e ignorarlos. Además, deben de definir el principio de precaución sobre una obligación legal de proteger la salud pública y el medio ambiente que deben aplicar todas las partes en el acuerdo. Inciso D. Los servicios públicos, sobre todo los vinculados a derechos humanos, agua, salud, educación, etcétera, deben estar excluidos de la lógica desreguladora y del libre comercio. Por todo ello, toda negociación sobre servicios debe hacerse en listas positivas. El nuevo tratado debe reconocer que el derecho a la salud, a la educación, a la información y otros derechos humanos prevalecerán sobre los derechos de propiedad intelectual y los derechos a intereses de los inversionistas para maximizar beneficios. Inciso E. Debe incluir un capítulo laboral vinculante. Por ello, no basta la totalidad de lo que se pacta en el resto del tratado, debe de ser
coherente con la posibilidad de un medio económico capaz de generar suficientes y buenos empleos. El capítulo laboral debe ser vinculante y sancionable, pero además las sanciones no solo deben desincentivar la competencia desleal, sino beneficiar a los trabajadores. El capítulo laboral del TPP no cumple con estas características. Inciso F. Cualquier acuerdo debe incluir el tema migratorio, el respeto pleno de sus derechos humanos y laborales y evitar su sobreexplotación basada en su indefensión por su condición de indocumentados. Número 3. Cualquier acuerdo de comercio e inversión bilaterales o multilaterales no deben incluir los temas relativos a propiedad intelectual en sus múltiples dimensiones, incluyendo su no propiedad sobre el derecho a la salud y a la información y lo que hoy se conciben como derechos digitales, tal como desglosamos en el documento entregado al gobierno. 4. Los acuerdos deben incluir colaboración para un nuevo modelo desmilitarizado de lucha integral multidimensional contra el crimen organizado que asuma la corresponsabilidad en la violencia, el contrabando de armas y la corrupción que genera. Incluir también el combate efectivo al lavado de dinero y los flujos ilícitos de capitales y la evasión y elusión fiscal facilitadas por la desregulación financiera, comercial y la existencia de paraísos fiscales facilitados por los TLCs. Debe incluir cooperación para programas económicos y sociales que den opción de vida digna a los que hoy se venden empujándolos a la pobreza y a las actividades delictivas. 5. El nuevo acuerdo debe incluir, con respecto a la soberanía, colaboración en el combate a la corrupción e impunidad en todas sus formas, incluido el soborno para conseguir concesiones, contratos públicos, la evasión y elusión fiscal, así como flujos ilícitos de capital. Por una negociación transparente en la participación todos los sectores de la población, por una América del Norte en beneficio de los pueblos y de las grandes corporaciones. Continuemos el fortalecimiento de una gran alianza social unitaria de todos los sectores en los 3 países. Y firmamos todas las organizaciones que participamos en contra de este tratado lesivo para nuestro país. Muchas gracias, Betty. Este solamente es un pequeño resumen de nuestro posicionamiento. Las compañeras están repartiendo el documento, sobre todo a los medios de comunicación y también para los asistentes. Y bueno, no solamente son quejas, sino también propuestas y alternativas que desde la Convergencia de Organizaciones Sociales México Mejor Sin TLCs, pues hacemos y demandamos al gobierno mexicano. Finalmente, para conocer desde nuestro punto de vista cómo están el estatus de las negociaciones actualmente, le damos la palabra a Alberto Arroyo, que es parte de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, REMALC, y parte de la Convergencia México Mejor Sin TLCs. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias. Voy a ser excesivamente breve porque realmente las negociaciones pues no avanzan, ¿no? Pero ¿cuál es el estado actual? Son 10 pequeños puntos, cada uno de unos cuantos renglones. Quiero ser breve. Primero, más allá de detalles sobre lo que pasa en la negociación, no se puede esperar nada bueno de esta negociación. Este gobierno, el mexicano, está obsesionado con los beneficios que una minoría saca del TELCAN y ello lo inclina a ceder a las exigencias de Estados Unidos. 2. Las negociaciones siguen siendo secretas, nos enteramos solo por filtraciones o sobre todo por las declaraciones y Twitter de Trump. Los negociadores mexicanos
han manifestado desacuerdo en puntos que afectan directamente a sus aliados empresariales mexicanos, aunque efectivamente si no hay un cambio en el modelo económico de México, efectivamente tendrían efecto sobre la totalidad de la población. Pero hay forma de evitar estos efectos si modificamos nuestra estrategia económica y nuestra forma de integración en la economía mundial. 3. No se conoce ninguna propuesta mexicana a favor del pueblo de México. Hasta ahora, la única propuesta que nos beneficiaría como trabajadores y en general a la población no viene del gobierno de Peña, sino irónicamente de Trump. La exigencia de aumento de los salarios en México para acabar con la competencia de los inversionistas extranjeros hacia sus trabajadores en tu país, de Estados Unidos y Canadá, el gobierno mexicano se niega siquiera a que esté en la mesa de negociaciones. Entonces, ¿con qué cara dice que negocia a favor del pueblo mexicano? 4. Los temas álgidos que se conocen hasta hoy, en las que hay aparentemente una oposición del gobierno mexicano, son los siguientes, pero hay que tener en cuenta que solo se conoce ese por filtración y no sabemos todas las propuestas negativas que están en la mesa que México ya aceptó. Son 4 puntos los álgidos que están en la mesa de negociación. 1. Modificar o cancelar el mecanismo de solución de disputas, sobre todo el de comercio desleal. Hablan mucho menos del de inversiones, que es la parte más dura y a la que ha habido más oposición de los sectores sociales. Ello podría ser bueno, pero la propuesta de Estados Unidos es que esto se resuelva en tribunales de Estados Unidos, lo cual es todavía peor que un mecanismo internacional. B. Que las exportaciones agrícolas mexicanas solo entren a Estados Unidos sin impuestos en el periodo en el que no hay producción en territorio estadounidense. C. En las reglas de origen, que ya se ha hablado aquí, es decir, el contenido de insumos de la región que deben estar en un producto para que pase sin aranceles las fronteras, Estados Unidos quiere aumentar las reglas de origen, pero sobre todo quiere insistir en que sean 50% de contenido norteamericano. Las organizaciones mexicanas siempre hemos pensado que debe aumentar el contenido regional del país, el contenido nacional del país del que salen las exportaciones, porque en realidad en México pasa exportaciones con 3% de contenido mexicano, 3%, ¿no? Pero el problema no es en esos detalles, sino tendremos que pensar en otro modelo. 4, que el tratado termine en 5 años, automáticamente. México empieza a ceder en este punto, que se había planteado radicalmente en contra, hablando de que se evalúe cada 5 años. Bueno, el 5.º punto, en general estos puntos son aún más negativos que el actual TELCAN, pero eso no quiere decir que podamos defender al actual. Hay que evitar esa trampa. Más aún, no creemos que podamos mejorar el TLC de América del Norte, hay que sustituirlo, como hemos dicho en la declaración que se acaba de leer. 6, ¿qué se espera de esta ronda de negociaciones en curso? En último momento, las cabezas de las negociaciones no asistirán. Los secretarios de Estado no van a asistir. Así que solo serán lo que se llama reuniones técnicas. Por tanto, no se llegará a ningún acuerdo. Esto es un signo de que las dificultades extremas en la negociación y crece la posibilidad de que efectivamente se acabe el tratado. 7, lo más grave para nosotros los mexicanos es que el gobierno actual plantea como plan B solo cambiar de amo. En lugar de un modelo económico distinto, solo piensa en orientar nuestro mercado externo a otros países, es decir, sustituir un patrón por otro.
Por ejemplo, en lugar de apoyar la producción de maíz mexicano, discute de dónde lo quiere importar, cuando en este país se puede producir, y lo hemos producido durante muchos años, el maíz que necesitamos, y así como en muchas otras cosas. Las importaciones son un complemento de la economía interna, no son un sustituto de la economía interna. Su plan B está en la renegociación del TLC con Europa, en el intento de resucitar el TTP, como ya vimos en la reunión de APEC, del TTP sin Estados Unidos, negociar nuevos TLCs con los gobiernos que tomaron el poder en América Latina, como en Argentina y Brasil, ¿no? Ese es su plan B. No piensa en replantear nuestra estrategia económica y nuestra forma de integración en el mundo, sino piensa decir, bueno, si falla Estados Unidos, ahí tenemos a Europa, tenemos a Asia, tenemos a China, tenemos a no sé quién. 9. El derrumbe del TLC es, por el contrario, para nosotros, el punto de partida para replantear el modelo económico. Y 10, y último, con estos gobiernos no se puede esperar nada bueno. Los pueblos de los 3 países debemos aprovechar la coyuntura para replantear desde parámetros distintos nuestra estrategia económica y nuestra relación con el mundo. Muchas gracias, Alberto, por tus reflexiones e importantes comentarios. Con esta última participación de Alberto, finalizaríamos esta primera parte de esta sesión, no sin antes nuevamente agradecerle al senador Mario Delgado por el espacio, por sus palabras, y bueno, pues estaremos en constante comunicación y diálogo con usted y con otros senadores para llegar a nuestro objetivo. Desde la convergencia hay protesta, hay mucha propuesta, pero bueno, con el gobierno actual mexicano no hay nada que hacer, no nos representa, está negociando a espalda de todos los mexicanos, y bueno, una de nuestras intenciones es que se descarrilen las negociaciones actuales de Telecán hasta que haya las condiciones de un gobierno diferente, progresista, y que trabaje a favor de la gente después de las elecciones de 2018. Muchas gracias a todos por su asistencia. No se acaba aquí este espacio, continuamos luego inmediatamente con otros compañeros con el foro sindical, donde va a haber participaciones respecto a la industria automotriz y la parte de salarios, así que no se vayan, y muchas gracias también a los medios de comunicación, y muchas gracias, senador Delgado.